Buenos días, queridos amigos, público conocedor que nos honran con su presencia, que nos permiten entrar a sus hogares. Hoy es día 9 de noviembre del 2020, la segunda semana de noviembre. Estamos hoy en un programa más de coyuntura nacional. Nos va a estar acompañando esta mañana el ex constituyente, ex presidente del Congreso, Roberto Alejos Cámbara, quien vamos a tocar temas de coyuntura nacional políticos, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, el Judicial, y vamos a tocar obviamente un tema que está ahorita muy candente, que es el internacional en la elección del presidente de los Estados Unidos. Bienvenido, licenciado Roberto Alejos. Muchas gracias, mi querido Carlitos, muy amable por la invitación como todos los lunes y muy grato de estar platicando con vos. Y agradecido con todas y todos los seguidores de este canal que día a día se conectan, ¿verdad? Buenos días a todos y a todas. Sí, gracias a Dios. Hemos tenido una semana convulsiva, mi querido Roberto, con esta tragedia de el temporal de ETA, que pues dejó golpeados a departamentos como Puerto Barrios, Petén, Zacapa, Algo, Alta Verapaz, Cobán. La ayuda ha fluido, inclusive hemos tenido accidentes aéreos que ha ocasionado pues el que lleguen a los lugares más recónditos la ayuda de todos los guatemaltecos. Yo oía y veía en un video a una señora que decía que en Cobán no tienen presidente, que solo el pueblo salva al pueblo, porque toda la ayuda que ellos habían conseguido era de ellos, no habían recibido una sola ayuda de parte del gobierno, y que la ayuda y que los pick-ups y que la comida y la ropa, la medicina, es la ayuda que habían conseguido la comunidad en aquellas lejanos orientes. No sé qué opinión te merece a ti el que digamos El Salvador nos esté ofreciendo ahorita ayuda por más de 1 millón de quetzales, según lo dicho por el presidente Bukele, que se le agradece de antemano la solidaridad de los presidentes de los gobiernos que han estado pendientes de esta tragedia aquí, a pesar de que fueron también golpeados ellos, porque entiendo que Nicaragua y Honduras fueron los más golpeados por este huracán. Bueno, Carlitos, para ir en orden, como lo estás mencionando, nuestro primer análisis sería alrededor del organismo ejecutivo. Vamos a hablar poco de lo que hace exactamente 8 días tuvimos como tema principal en el análisis de coyuntura, que es la autorización de una organización no gubernamental de carácter internacional, en donde nosotros pues prendimos una luz roja de los problemas que podría tener por estar dedicada a temas de promoción del aborto, lo cual es inconstitucional en este país, pero nuestro consejo era que le dieran seguimiento para no dejar que ejecutara nada de esto, y sin embargo lo que resultó fue que la renuncia del ministro de Gobernación. También sabemos que eso era lo que realmente querían, ¿verdad? Salir del ministro, porque es un hombre que no se deja, que tiene un carácter fuerte. Según lo que sabemos, era de los pocos que protestaba en el gabinete, y ahora el presidente Yamatei ha perdido un buen ministro con muy buena experiencia en todo el sentido de la palabra. Esto, por supuesto, pasó a segundo plano. El licenciado Oliverio García Rodas, yo tengo el gusto de conocerlo, inclusive fuimos compañeros de viaje a Washington hace ya bastante tiempo. Es un hombre que conoce las leyes, como excompañero tuyo, exconstituyente y exdiputado, sabes tú también del gran conocimiento. Él ya había renunciado antes y no le habían aceptado la renuncia. Creo sí que con la venida del nuevo embajador americano a Guatemala, eso también precipitó más los hechos. Esa es mi percepción. No sé si estoy equivocado, Roberto. Mira, difícil manejar un ministerio de gobernación que ha estado pues en manos de
de personas, digamos, el tema de la Policía Nacional Civil se volvió un gran descontrol desde el tiempo de Jimmy Morales. Bueno, del gobierno patriota ya nos dejó cojeando. La reforma policíaca se viene ofreciendo desde el tiempo del presidente Colón. Así fue como yo conocí a la famosa Helen Mack, que había estado junto con Adela Torrevierte peleando por la reforma policíaca que no se ha podido implementar. Más todo el tema del estado de sitio, el estado de calamidad, narcotráfico, el aumento de la violencia, todo el tema de las maras, pues a pesar de que se estaba haciendo un buen trabajo, digamos, es un tema sumamente difícil. Sin embargo, como todo en este país, la noticia desaparece en 2 días, 3 días, porque la tormenta, el huracán, porque realmente aquí fue la cola de un huracán la que pasó a un costado de Guatemala, pues pasó a ser primer plano, primera noticia, y al igual que en el tema de la pandemia, lo que hace simplemente y trágicamente y lamentablemente es sacar a luz pública lo mal que estamos como país. El presidente Yamatei, por eso no lo quieren ahora en Cobán, porque él admite que no tienen cómo llegar a Santa María Cabón y otro municipio cercano, que no pueden cómo atenderlos. Sale a luz pública que no tenemos fuerza aérea, que no hay helicópteros, mucho menos aviones pequeños, a pesar de lo que se le ha incautado al narcotráfico. Y entonces, una vez más, ¿verdad? El pueblo solidario, como siempre ha sido, desde la gente más humilde que se quita la comida de la boca para compartirla, hasta las empresas grandes y los grandes empresarios, pues son ellos los que prestan sus helicópteros, sus avionetas, salen con el tema de víveres, y el Ejército de Guatemala, que es de las instituciones que por su disciplina y por su forma de estar organizados son quienes pueden salir en el momento con el personal cercano, adecuado y además entrenado para poder ayudar a la población. Fue algo duro, lamentablemente hay muertos, hay enormes pérdidas, la cosecha ya era mala, poca gente sembró en esta oportunidad por miedo a que el gobierno no vaya a comprar los productos, a que no haya fondos para comprar frijol, maíz, y a esto sumémosle que la poca gente que sembró perdió sus cosechas, perdió ahora mucha gente sus viviendas, pero enorme cantidad de gente perdió la vida, perdió sus parientes, y una vez más, repito, lo que sale a luz es que somos un país que, lejos de ir mejorando, venimos de retroceso. Y que estos temas de carácter natural, que no son realmente desastres naturales, son fenómenos naturales que se vuelven desastres en un país como el nuestro, porque no entramos a dragar los ríos y entonces se rebalsan, porque no tenemos el equipo para evacuar sabiendo que la tormenta o el huracán ya viene y podemos evacuar. O sea, no tenemos esta capacidad como país, y eso fue lo que ocupó en el Ejecutivo las noticias esta semana, con lamentables pérdidas, incluyendo pues un helicóptero que tuvo que aterrizar de emergencia y una aeronave que también viene a sacar otra vez a luz lo peligroso que es tener el aeropuerto en la ciudad capital, ¿verdad? Porque cae en plena zona 9, en casas particulares, poniendo en peligro la vida de mucha gente, precisamente por el lugar donde se encuentra ubicado el aeropuerto. Aunque de todos modos, este aeropuerto serviría precisamente para estos temas de emergencia, aunque tuviéramos el otro aeropuerto. Eso fue lo que ocupó el organismo ejecutivo, las primeras planas de esta semana, y que deberían de preocuparnos para que fueran las primeras planas del resto del mes, para que en el presupuesto de ingresos y egresos de la nación de verdad se incluyan estos temas. Nosotros ya deberíamos de tener albergues permanentes y no estar ocupando salones municipales y prestando salones cada vez que se hace necesario. Ya deberíamos de tener una gran alianza entre esta red que alguna vez se tuvo, entre Conred, las gobernaciones departamentales, los cuerpos de socorro, la policía y por supuesto el Ejército de Guatemala, en un tema de unidad para que el control lo tenga un solo equipo. Si lo va a tener Conred, pues que sea Conred,
pero que tengan el equipo adecuado, que el presupuesto realmente permita lo que alguna vez aprobamos, que es un fondo de emergencia, que se lo gastaron, no lo gastamos porque fue en mi época, y no se repuso nunca en el presupuesto este fondo revolvente, como le deberíamos de llamar, a un fondo para emergencias, que debería ser una especie de fideicomiso enorme para gastarnos los intereses cada vez que tengamos un problema de esta índole. Pero como todo en el gobierno, todo se queda para después. Yo no sé qué otro comentario tendría sobre el Ejecutivo, pero además de todos los problemas que ya tiene, este es indiscutiblemente los dos temas que ocuparon la noticia de la semana. Digamos, esto va a caer en el campo del legislativo, donde tiene que pedir el presidente otra vez que declare estado de calamidad, y es el Congreso el que va a autorizar el estado de calamidad. La fecha límite para aprobar el presupuesto general es hasta el 30 de noviembre, tengo yo entendido. Entonces, creo que ahorita ya demostró el presidente que tiene la fuerza suficiente en el Congreso, con 107 votos, para aprobar el presupuesto general. No sé si tienes otra visión tú. Bueno, aquí lo que sucede es que, digamos, los constituyentes precisamente dejamos 3 días para que el presidente de la República pueda declarar el estado de calamidad y 3 días para que el Congreso de la República lo conozca y lo aprueba. En un estado que funciona, 3 días deberían de ser suficientes para poder comprar el combustible, poder comprar los alimentos y poder comprar todo lo que se necesita para ir a rescatar a estas personas y poderlas ayudar en su problema inmediato. Pero además, o sea que no deberían ni siquiera de llegar al Congreso. Declarar estado de calamidad ahorita ya sería otra vez solo para exonerar de impuestos las compras, y esto pues volvería a caer en el tema de la corrupción y de todo el tema de dónde está el dinero, y ya el pueblo ya no cree en eso. Lo que el presidente debería hacer es aprovechar para crear un verdadero fondo, repito, revolvente. Tiene mayoría en el Congreso, creo que va a conservar la mayoría en el Congreso, y que realmente hay una buena cantidad de plata que de todos modos se pierde. Esos 120 y pico millones de quetzales que supuestamente se habían perdido, podrían estar en un fondo revolvente ganando intereses durante todo el tiempo que no haya ningún tipo de emergencia, ¿verdad? Bueno, cuando el director de Caminos dice, se perdieron los 123 millones, no sé dónde están, me falsificaron la firma, le costó el puesto, porque después sale el ministro de Finanzas diciendo, mentira, ahí están, está su firma, ¿qué le pasa, señor? ¿Verdad? Y al final le costó, sí. Roberto, son partidas presupuestarias que se habían quedado vigentes porque se estaba trabajando con el mismo presupuesto del 2018. Entonces eran partidas presupuestarias, no era plata. Mira, descontrol total de su trabajo. Al pueblo, es decir, aclarémosle al pueblo que no era plata, que quetzal sobre quetzal, sino que eran partidas presupuestarias que utilizaron. Por ejemplo, había unas partidas que había que no las había gastado Provial, no Covial, Provial. Entonces utilizaron esas partidas presupuestarias para trasladar otros fondos. Creo que así fue como se explicó, así lo explicó en una radiodifusora el ministro de Comunicaciones, que por cierto lo salvó esta tragedia del huracán ETA, lo salvó a él y al director de Covial, porque ya les iban a tocar las golondrinas y ya los iban a despedir. Y esto pues... Hay tantos problemas en el país que sale la denuncia, sale la noticia y a los 2 días sale otra peor, y entonces ya todo el mundo se olvida de la noticia anterior y el presidente de la República se puede vilmente hacer el loco y ya no resolver el problema, ¿verdad? Pues en eso estamos, pero ya sea los millones que encontraron en la antigua Guatemala, ya sea plata que han incautado en otros lugares, o sea, dinero hay de sobra para que en lugar de meterlo en el Ministerio de Comunicaciones, donde le están metiendo una cantidad enorme de plata,
pues se cree un fondo, un fideicomiso que genere intereses bancarios y que esos intereses se usen cada vez que haya una emergencia, que es el nombre que deberíamos de darle. Pero si el Estado funciona, si tiene sus helicópteros en buen estado, si tiene las avionetas que le han recogido al narcotráfico en buen estado, y si están ahí de alta los pilotos que no han abandonado el país porque se han tenido que ir a trabajar a otras partes del mundo, porque si no hay Fuerza Aérea en Guatemala, han tenido que ir a buscar empleo a líneas aéreas privadas, a un montón de lugares en el mundo. Es decir, ordenar la casa. En eso está el Ejecutivo, hay mucho que hacer, y en este sentido, digamos que ahí se fue el análisis de coyuntura en el organismo ejecutivo, ¿verdad? Digamos, con un programa de fondos como el que tú sugieres, pero ojalá que no vayan a sugerir que esa plata la maneje el centro de gobierno, porque si no, caeríamos del sartén a las llamas otra vez. Pues, No. Como te mencionaba al principio, Guatemala tiene un Conred. Si no le van a dar el poder que debe tener Conred, entonces hagámoslo. Porque parte de ordenar la casa es que necesitamos aprobar una ley del organismo ejecutivo donde el gobierno funcione y no tenga cada presidente que estarse inventando algo, desde Sandra con cohesión social. Para acá, cada quien se inventa su equipo de gobierno para ejecutar temas que le corresponden al vicepresidente o a otras instituciones, ¿verdad? Entonces, en eso tenemos que trabajar, ¿verdad? En eso tenemos que trabajar. Pero no, debe ser un órgano que esté ahí en el tema, ¿verdad? Ya para eso, y un dinero que no pueda tocarse, porque aquí el otro problema es que, por ejemplo, hace muchísimos años se creó, el general Romeo Lucas García creó un impuesto al licor y al tabaco para que se dedicara al deporte nacional. Ese impuesto se dedica a cualquier otra cosa menos al deporte. Solo en tiempo general se construyeron los complejos deportivos que hoy tenemos, pero de ahí el dinero, el impuesto sigue y no se usa para eso. Se inventó un impuesto al galón de combustible para el mantenimiento de las carreteras y lo mismo, se va al fondo común, no se usa para el mantenimiento de carreteras, y ese es el desorden que mantenemos en este país, donde no respetamos las leyes que se han creado a veces con muy buenas intenciones y a veces con malas intenciones, pero hay leyes buenas como estas dos, en donde los fondos ya van directos, igual que el tema de los alcaldes, ¿verdad?, en donde tienen un fondo que le creamos los constituyentes, el situado constitucional, pero que no le dimos destino, y entonces el dinero, en vez de irse a la educación, a salud y al manejo de su municipio, se va en las campañas de reelección de los alcaldes, en campañas de tipo populismo para quedar bien con la población. Y entonces ahí los alcaldes no son parte de esta red con el gobernador y con Conred para este tema que hoy pues ocupó la semana y que probablemente nos va a ocupar todavía bastante tiempo en el tema del rescate. Es realmente penoso, aunque agradecemos muchísimo y hay que aceptar la ayuda que El Salvador, un país mucho más pequeño que nosotros, que tuvo tragedia y sin embargo ofrece ayudarnos. Siempre en los Estados Unidos aparece lo que se tardan en volar de allá para acá y en que se les apruebe el tema, pero realmente es vergonzoso que Guatemala no pueda de esta manera, pero es una cadena, Carlitos, porque empieza desde la corrupción de no mantener solvados, dragados los ríos, ¿verdad? Dragados los ríos, entonces evitaríamos que estos ríos se salieran. Los ríos deberían de ser suficientemente profundos para captar agua que nos sirve durante el verano, de alguna manera, y para evitar que en invierno los ríos se desborden, porque se desbordan por eso, porque no fueron dragados en su oportunidad, aunque aparezcan los contratos por dragados, los dragados no se llevan a cabo, ¿verdad? Digamos, yo en el Ejecutivo, ahí lo dejaría. Hay mucho que hablar en los demás organismos. El organismo legislativo, que está en esta época en plena discusión del presupuesto de ingresos y egresos de la nación, pero un legislativo bastante desordenado, en donde pues muchos diputados y diputadas están viendo cómo se defienden del temor que tienen de que la justicia
los está persiguiendo, y ya salió a la luz persecuciones del gobierno de Jimmy Morales, y pues todos ellos están ahora con temor después del dinero que apareció en la Antigua, después de la orden de captura contra el exministro de Desarrollo, exdirector de Aeronáutica Civil, y entonces esto pues lo que demuestra es que la persecución no ha terminado. Se habla de que Acisclo Valladares y un par de personas más ya se entregaron y están negociando en México o en Miami, lo más seguro es que en México porque no tienen visa, están negociando su entrega, y esto va a causar pues esa cadena de denuncias y cadena de chismes que paran en juicios y no juicios, y entonces eso es un tema que tiene por el momento, ¿verdad? Mi pantalla, mira. Desechables porque sí, definitivamente van a repartir porquería con ventilador. Es que nadie se va a querer ir a solito, pues, tragarse ese ladrillo en seco. Creo que aquí todavía falta mucha agua que pase debajo del puente, aunque no había que decir agua ahorita, porque es mala palabra estar ahorita con lo que nos ha pasado, con esta tragedia que le ha pasado a Guatemala, pues encima de eso todavía tenemos que lidiar con este tipo de situaciones. Ordenar la casa, dijiste, es una frase muy concreta. Esa frase la utilizó mucho la democracia cristiana. Ordenemos la casa. Era fundamental elegir cortes, por ejemplo. No se han elegido las cortes, no hay certeza jurídica, no hay un Estado de Derecho bien cimentado que llame a la inversión. Ahorita acaban de hacer un embargo por $15 millones, embargaron en un litigio internacional. No están llevando, el capitán no está llevando este barco a buen puerto, no tiene la capacidad de hacerlo, está perdiendo esa materia. Yo creo que no se puede continuar el año entrante con una zozobra así, aparte de la pandemia que nos está pegando. Hemos sido bombardeados por diferentes medios de que ya viene la segunda ola, que ya está la segunda ola, que no va a haber segunda ola del COVID. Esto no no se puede no tomar en serio estas cosas. Lo mismo pasó en Estados Unidos, cuando el presidente Trump dijo que solo era un simple gripe. Resultó que ahora tienen ellos una de las más altas tasas de mortalidad. El más alto, ¿ya? El número uno en contagiados, el número uno en personas fallecidas. Probablemente, conociendo a los ciudadanos norteamericanos que estaban contentos con el tema de la economía de Trump, con el tema de ese aislamiento que Trump había hecho para que ya no se recibieran productos producidos fuera de su país. De alguna manera, inclusive es un país racista, clasista, un país egoísta de alguna manera, pero también hacía la ciudadanía. Yo diría que Trump, lamentablemente y tristemente, tuvo muchas posibilidades de reelegirse, porque el estadounidense es así, es como Trump en su gran mayoría. Menos mal que no el 100%, pero en su gran mayoría son racistas, son discriminadores, están anti-inmigrantes, están cerrándose ante el mundo entero para recuperar su situación económica, en contra de las maquilas fuera del país, recuperando todo el poder de armarse a lo interno, permitir que cada quien se arme y se defienda por sí solo, y sobre todo enfocados en su economía familiar. Yo creo que Trump había logrado mucho de esto, pero la pandemia las protestas que hubo a nivel del problema del racismo, con la persona que fue asesinada por este policía, más el tema migrantes,
a pesar de que el Partido Demócrata deportó más migrantes que el Partido Republicano, pero la forma en que los republicanos trataron a los migrantes y la forma en que Trump se expresa a los migrantes lo llevó a esta derrota que aún no es oficial, porque vemos cómo por primera vez, es segunda vez, pero no, la vez pasada con Al Gore no se dio de la manera en que se está dando ahorita, donde el presidente de la República está hablando de fraude, está buscando las pruebas, entregando las pruebas. Yo que después de 250 años de democracia de ese país y que ha sido el faro de la democracia para América Latina y para el resto del mundo también, no es un buen ejemplo. No es un buen ejemplo lo que se está dando, más pareciera ser que es un berrinche, es una situación que un pataleo que se está haciendo pues típico de los países latinos. Pues nosotros los latinos estamos acostumbrados a eso, pero Estados Unidos, yo no creo que eso sea serio, no creo que eso vaya a beneficiar al mundo, al contrario, que vaya a beneficiar, va a perjudicar al gobierno, al propio gobierno de los Estados Unidos. Pierde su liderazgo, pierde mucho liderazgo con ese tipo de problemas internos. Ojalá que lo resuelvan de la mejor manera. No hay que todavía reconocer a un presidente electo porque no lo han declarado las propias autoridades de los Estados Unidos, no han declarado ya, por ejemplo, el presidente mexicano Andrés López Obrador dijo que no felicitaba porque no tenía, que él no podía emitir un criterio en base a noticias, que él tiene que tener, oficializar para poder llamar y felicitar a un presidente. Creo que esa es la actitud de la gente con madurez que tiene buenas relaciones con el hermano país, porque sabemos perfectamente aquí ya estamos comiéndonos la carne antes de haber cazado al venado, pues, como decimos aquí en Guatemala. Es un problema interno que ellos tienen que resolver. Nosotros tenemos que, se vale opinar, se vale manifestarse a favor de demócratas o republicanos. En este caso, la gente que quiere manifestar su odio a los demócratas, su odio a Trump, porque es más que un tema de odio al Partido Republicano. En este caso es algo que se volvió de tipo personal, ¿verdad? Pero no podemos y no debemos dar una declaración de apoyo al presidente ganador hasta que el gobierno de los Estados Unidos lo haga oficial. Ahí estamos de acuerdo. En una oportunidad se dio recientemente cuando Al Gore ganó en cantidad de votos contra Bush hijo y había una sospecha de fraude en la Florida. Se pidió el conteo de votos, se le negó el conteo de votos y Al Gore prefirió declinar el conteo de votos y declinar la palabra fraude antes que romper el sistema democrático de un país que supuestamente es ejemplo de democracia. En cambio, hoy estamos viendo que ese prestigio que debería tener Estados Unidos en relación a elecciones libres, elecciones transparentes y al respeto de los resultados, pues Donald Trump, quien no es político, es un empresario que jugó a ser presidente de un tiempito, entonces está realmente debilitando el sistema electoral de Estados Unidos porque él de todos modos perdió en los votos individuales, además de haber perdido también en los representantes que se eligen en cada distrito, ¿verdad? Que es lo que la población no entiende, porque hablamos de cuerpos electorales, pero la población lo que tiene que saber es que si un candidato gana todo el estado de la Florida, aunque sea por un voto, todos los delegados, lo que se llama el cuerpo electoral de ese estado son del partido que ganó, aunque haya ganado por un voto. Y por eso es que puede perder en voto popular y ganar en electores, porque pudo haber ganado con mucha diferencia en algunos estados, pero pudo haber perdido en otros estados que tienen bastantes representantes a este cuerpo electoral, que son los que al final eligen. 270 es el mínimo para poder elegir al presidente de la República, ¿verdad? Pues vamos a estar a la espera. Esto, pues, ¿en qué beneficia o en qué perjudica a la región?
pues alguien decía, Donald Trump, creo yo, que fue una persona que se dedicó hacia adentro de los Estados Unidos, no aisló al país del resto del mundo. Eso hizo que en el Asia y en otros países, en el Oriente, buscaran de aliados a China y a los rusos, porque Estados Unidos ya no es más un aliado en el tema, ya no está a favor de la globalización, sino a mantener su poder y su economía en contra. Latinoamérica es un país que económicamente no somos importantes, entonces nos ven con desprecio, con olvido, y entonces no somos una región para ellos que les interese, más que para parar el narcotráfico y para pagar el tema migratorio. Pero como economía no somos un mercado grande, no somos un mercado significativo, y el Partido Republicano, yo creo que su política ha sido eso, una política de olvido, de desprecio. No quiere ser que el Partido Demócrata nos trate también como nos debería tratar. Nos ven como su patio trasero, pero por lo menos el Partido Demócrata, como decía Gabriel Orellana en una entrevista con la que estuve con él, trataron de jardinizar el patio trasero, de alguna manera, las pocas veces que han llegado, ¿verdad? Vamos a esperar, porque sí tiene algunas repercusiones, aunque yo creo que la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra los migrantes, para que ya no siga intentando llegar a Estados Unidos, no va a tener mayores cambios, a excepción del tema de derechos humanos, que Trump es un hombre que los derechos humanos no eran realmente su prioridad, que ese es otro problema de cuando se es la potencia mundial, el no respeto a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces digamos que a nivel internacional, ese es el análisis más importante por el momento. Más sigue siendo la pandemia un tema sumamente importante. Los países europeos retrocedieron, y entonces vemos cómo Francia, Suiza, Italia, España han cerrado sus puertas, están otra vez haciendo trabajo desde su casa, se volvieron a cerrar los centros de estudio, es decir, ahí sí hubo un coletazo, un repunte. En Guatemala lo que sucede es que no se maneja información y realmente no sabemos en dónde estamos parados. Y entonces aquí de repente el gobierno publica que hubo 120 casos nuevos y de repente 800 casos nuevos, ¿verdad? Pero jamás el número que ha publicado el Estado ha sido significativo comparado con otros países del mundo. Aquí lo que hace falta es tener medidas sanitarias unificadas, Carlitos, ¿verdad? Para evitar que suceda lo que sucedió con el Tribunal Supremo Electoral, que abrió los plazos para que todo el mundo pudiera seguir con sus actividades políticas, y de repente salió con una disposición de que las suspendía porque el COVID no podía ser responsabilidad de ellos, y entonces esto responde a este desorden que tenemos, ¿verdad? El Tribunal Supremo tiene ahora un problema porque la UNE, que tenía convocadas a sus asambleas para ese fin de semana, las llevó a cabo. Yo no sé si hubo presencia del representante del Tribunal Supremo Electoral. Si hubo presencia del representante, las asambleas son totalmente válidas. Si no hubo representante del Tribunal Supremo Electoral, va a haber una pelea jurídica con el notario que haya levantado el acta y de fe pública. Pero aquí otra vez vamos a ir a parar a la Corte de Constitucionalidad en una lucha entre si tenía o no tenía la facultad el Tribunal Supremo Electoral de parar estas asambleas que ellos mismos habían permitido que se convocaran. Esto es muy significativo porque los partidos en formación ya están declarando de que si esto no cambia en el corto plazo, no les va a dar tiempo de hacer sus partidos. Los partidos con problemas internos ya están en problemas, hablando de que el tribunal se puso de un lado, se puso del otro y no permite aclarar el tema. Los partidos que habían empezado un proceso de cancelación del partido, pues no sabemos si esto está parado o no está parado, si los juicios en el MP van a continuar, pero es un tema también ahí pendiente. El tema electoral, prácticamente todos los partidos están ahorita inválidos porque no han celebrado sus asambleas. A la mayoría le tocaba ya sus asambleas que hay que llevar a cabo cada 2 años, y por la pandemia
y por las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral no lo han podido llevar a cabo. Ese va a ser un tema que digo yo que va a ocupar titulares y muchas acciones durante esta semana. Durante esta semana vamos a seguir con la pandemia, vamos a seguir con el tema de Estados Unidos, vamos a seguir con la tragedia que el fenómeno natural que se volvió tragedia en ese país, producto de tanta muerte, inundación, tanta pérdida de la población. Vamos a seguir con el desorden en el Congreso de la República en el tema del presupuesto, en ese sentido, pero vamos a tener adicionalmente muchos problemas entre los partidos políticos y el propio Tribunal Supremo Electoral. ¿Verdad? No. Yo estoy convencido, lo hemos denunciado ya muchas veces, que este Congreso no quiere elegir cortes. Entonces siempre hay algo, hay una interpelación, hay ahora el tema del presupuesto, aparecen leyes ahí que a pesar de que la elección de cortes en jefes de bloque se programa para que sea, ¿verdad? Pero aunque lo pongan en el primer punto, cuando llega al pleno alguien, pues te lo digo yo que he estado ahí, si había un tema que al presidente no le interese o no le convenga o no tenga los votos, pues inmediatamente un diputado arma cualquier relajo, cualquier escándalo, se pelean los diputados y se suspende la plenaria. ¿Cómo parar una elección cuando el partido de gobierno tiene mayoría? Es sumamente fácil y yo creo que en este caso se van a mantener así. Me temo que como ya eligieron junta directiva el 30 de noviembre, con o sin presupuesto aprobado, el Congreso de la República va a cerrar sus puertas, va a convocar, si mucho, a 3 sesiones en el mes de diciembre para que les paguen sus dietas, que es lo que manda la Contraloría de Cuenta, y no vamos a tener Congreso hasta el 14 de enero que cambie la Junta Directiva. Ahí el pleito va a ser por las comisiones de trabajo, por quién las preside, por pleitos de oficinas, lo que se da todos los años, y entonces tienen hasta 14 de febrero para elegir presidentes de comisión, para integrar a los miembros de comisión en bancadas sumamente divididas, algunas partidas hasta en 3, y entonces ya llegó marzo y lo que se está buscando es que llegue abril, la fecha... La elección de la Corte de Constitución. Claro, exacto, Carlos, ¿verdad? Y la Corte de Constitucionalidad, según las cuentas, ya está integrada, pues ya tienen casi prácticamente al representante de la Universidad de San Carlos, al representante del Ejecutivo y al representante del Legislativo. O sea que ya tendrían pues un número bastante alto de oficialistas, digamos, integrando la Corte. La San Carlos es un poco difícil porque tampoco es fácil controlar el Consejo Superior Universitario tan fácilmente. Pero con el que designa el presidente, el que elige el Congreso, más el que elegiría esta Corte, y por eso es que no eligen una nueva Corte, ya tendrían 3 de 5, con posibilidades de intervenir en la elección del Colegio de Abogados, que es una campaña política basada en lo que se basa cualquier campaña, que es popularidad y mucho dinero para salir a hacer campaña y a salir a buscar los votos al interior del país. Y lo mismo en el colegio, en la Universidad de San Carlos, donde también es a base de una campaña interna donde los decanos, los representantes estudiantiles, las juntas directivas, es decir, todos los que integran el Consejo Superior Universitario, pues son visitados por la persona que quiere ser representante de la San Carlos ante la Corte de Constitucionalidad. Si tienen el visto bueno el rector, hace las visitas con el visto bueno el rector. Si no tiene el visto bueno el rector, las hará afuera de la San Carlos en casas particulares, pero esto también, digamos que Colegio de Abogados y Universidad de San Carlos entran a esta campaña política, que es el grave error que cometimos los constituyentes, porque politizamos la academia. Además, yo vivo hablando de politizamos la justicia y judicializamos la política, pero eso fuimos las y los guatemaltecos, y especialmente la clase política. Pero los constituyentes tenemos que reconocer que politizamos la academia cuando creamos este consejo que aprueba la creación de universidades privadas. Antes era la San Carlos la única que podía aprobarlos, un consejo que
que autorizó una serie de universidades que no debieron haber autorizado, pero además con las comisiones de postulación, que son producto de las reformas del 93, que las aprobamos cuando yo era presidente del Congreso, que funcionaron divinamente la primera vez, ley nueva, funcionó, después echa la ley, echa la trampa, y entonces ahora se vuelve una campaña política, en este caso, desde las comisiones de postulación, ¿verdad?, donde la Asociación de Jueces y Magistrados, etcétera, etcétera, entran en una especie de campaña política para integrar comisiones de postulación, y después, digamos, ya viene el tema de la Corte de Constitucionalidad, donde es inevitable la campaña en el Colegio de Abogados y en la Universidad de San Carlos. Entonces, todo esto está ahí en el tapete, en un país que sigue siendo, lamentablemente, uno de los peores países en la región en el tema de educación, en el tema de salud y sobre todo en el tema de muertes por pobreza y extrema pobreza. Aquí la gente se muere de hambre, se muere de enfermedades, y ahora con la pandemia hemos recuperado los primeros lugares en la violencia intrafamiliar, hemos recuperado primeros lugares en el tema de la discriminación, y estamos en primeros lugares en temas como desnutrición, en temas como el índice de desarrollo humano, en donde lo que nunca creímos que iba a pasar, está pasando, y es que Haití está convirtiéndose en mejor país que nosotros. Y no porque ellos estén haciendo un esfuerzo por convertirse en un mejor país, es porque nosotros hacemos grandes esfuerzos y grandes acciones para convertirnos en un peor país, ¿verdad? Y la población lo que hace, y lo ves todos los días, todos los lunes que yo salgo aquí, es: pero usted también fue culpable, usted es un corrupto, una rata, pero nadie participa, nadie se mete. Nos hemos quedado en la crítica, nada más en la crítica, pero no hemos logrado que la gente entre y participe en lugar de los que ya estuvimos, ¿verdad? Para que haya una nueva generación política, una nueva forma de hacer política, para que haya nuevos liderazgos y de verdad hagamos una refundación del Estado, una reestructuración, reorganización, como le quieran llamar, pero sobre todo evitar esa cooptación que tiene el Estado y que no se arregla más que cambiando la ley electoral. La ley electoral, la ley orgánica del Congreso, la ley de servicio civil y ordenando la casa, haciéndole cambios a la ley del organismo ejecutivo y urgentemente reformas en la administración de justicia, porque por más plazas que tengamos como la del 2015, si los tribunales no funcionan, no se define quiénes son culpables, quiénes no, no hay sentencias. Unos salen libres rápido, otros tienen mucho tiempo de estar ahí, algunos les dan sentencia rápido, otros solo piden perdón. O sea, es un desorden en el tema de la administración de justicia. No hemos logrado, ni vamos a lograr tampoco en el corto plazo, esa reforma al tema de administración de justicia. Seguridad y justicia son temas importantísimos y que lamentablemente se pueden hacer sin reformar la Constitución, pero es necesario que recuperemos esas reformas que se hicieron en el 93 y que arruinaron, además de los errores de los constituyentes, por cosas que no nos atrevimos a hacer. En 1993 se quitaron algunos temas que no están permitiendo que la administración de justicia sea la adecuada, pronta y cumplida. Aspecto puramente político, digamos, la venida del nuevo embajador americano, el hecho de que no haya habido a visitar a la Corte Suprema de Justicia, se debe interpretar como un llamado de atención, pues que el gobierno gringo está en este momento no cómodo con esta actual Corte Suprema de Justicia, ni con el actuar del Estado de Derecho. El no elegir cortes, el no elegir, no haber cambiado a los magistrados de sala, pues como que el banco no está cojo, no le falta una pata a ese banco. Y eso pues es un mal mensaje, es un mal mensaje como el mismo mensaje que está dando, digamos, ahorita en los Estados Unidos al decir que hay fraude en las elecciones. Eso no se vende bien ante la comunidad internacional, nos hace parecer como unos salvajes, unos trogloditas que no podemos resolver nuestros propios problemas porque aquí ya están las componendas bien hechas, es decir,
En el caso local, nacional, por ejemplo, el cronómetro está dado, ¿no? No es que nosotros estemos siendo catastróficos en las opiniones que estamos virtiendo y que se va a poner esto peor el año entrante, no. Esta es un escenario que se está planteando, que pueden haber ligeras variantes, pero que el cronograma, lo que por la experiencia y por lo que nosotros hemos vivido, se detecta que así va a ser. Es decir, el presidente Giammattei quiere tener una Corte de Constitucionalidad ad hoc a él, que sea una Corte de Constitucionalidad para copar todos los puntos de poder, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad, en fin, eso le va a permitir, pues, poder armar otros centros de gobierno, ¿verdad? Es decir, crear otras entidades sin que tenga mayores problemas. Esto no pinta bien, no creo que pinte bien políticamente. Hay que hacer algo y hay que hacerlo inmediatamente porque tiene que existir pesos y contrapesos, Roberto. Siempre ha existido así y así se debe manejar un gobierno democrático para que funcione, pero todos los huevos en una misma canasta no conviene, no le conviene al país, no le conviene, no llama la inversión privada, no llama capitales extranjeros, no hay fuentes de empleo, no hay, y con estas crisis que ya sabemos que Guatemala es un país que siempre es altamente sísmico. Tiene estos problemas de los huracanes, hay que preverlos y ya pasamos uno, pasamos el Mitch hace no sé cuántos años, debíamos de saber prever que 5 días antes ya sabía el presidente que iba a golpearnos la tormenta, a haber estado preparados, no debíamos de tener este costo de muertos, ahorita 150 muertos, eso no, y lo peor es que es la gente más pobre, la que siempre, como siempre, lo golpea. Pero no puede, el presidente por más que quiera no tiene los recursos, Guatemala no tiene el equipo y lo peor, lo más preocupante, y yo quiero insistir, es que no, la gente se molesta cuando yo digo que es un Estado fallido, pero es un Estado fallido, un Estado que no funciona. Indiscutiblemente, si ustedes quieren, llámenlo, es un Estado ausente, un Estado cooptado, un Estado inútil, un Estado inoperante, etcétera, etcétera, pero de que el Estado no está funcionando como debería funcionar, hace ratos que no está. Y tenemos que ordenar la casa, reestructurar el Estado, la refundación del Estado es urgente, pero no se puede hacer sin un diálogo, porque cada presidente que llega tiene un equipo que tiene sus prioridades, y entonces en este caso los temas en contra de los acuerdos de paz, a favor de los militares perseguidos, eran la prioridad de este gobierno y se enfocaron en eso, mientras que no tomamos una decisión global de por lo menos entrarle a 6, 7 puntos lo más que nos permitieran ordenar la casa para poder de alguna manera ordenar el presupuesto, que es un tema importantísimo, para darle prioridad a lo que tengamos que darle prioridad. Mientras le sigamos dando mucha plata al Ministerio de Comunicaciones, pero la plata se invierta en proyectos que se caen, en ríos que no son dragados, en carreteras que no tienen los pasos de agua y se desbordan, y en carreteras que están tapadas porque hubo derrumbes, porque las carreteras se lavaron, etcétera, etcétera, y no tenemos acceso. Mientras no ordenemos eso, no importa el tema y no importa quién sea el presidente, no va a tener los recursos para poder atender cualquiera de estas crisis. Entonces aquí lo que urge de verdad es un diálogo. El problema es que no hay quien convoque, porque la credibilidad no es como en una época que el famoso G4 tenía la solvencia de poder convocar. Hoy lo que sería el G4, la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica, sobre todo la Iglesia Evangélica, muy tirada al antiaborto, al provida, integración familiar, o sea, agarró partida, por decirlo de alguna manera. La Iglesia Católica se tiene que sumar a algunos temas como el tema del aborto, y entonces eso los hizo perder la neutralidad.
un procurador de los derechos humanos que ha sido muy cuestionado por todas partes y entonces no puede formar parte de ningún G4, G3 o G nada. Y lo mismo sucede con el rector de la Universidad de San Carlos, que desde el rector anterior entró en problemas con el presidente de la República. Este rector encontró una Universidad de San Carlos con grandes problemas económicos y con líos internos terribles, y entonces tiene más problemas internos como para estarse metiendo a un problema externo de convocar a un gran diálogo. No se necesita un gran diálogo, ha habido muchos, y cada vez que platicamos con alguien que conoce, como el caso tuyo, Carlos, todos sabemos qué hay que hacer. La lucha está en el cómo y sobre todo en tomar la decisión de hacerlo, y simplemente la gente que no está haciendo gobierno tiene que seguir criticando, seguir insultando, porque eso es libertad de expresión, pero con propuesta y sobre todo participando, porque si solo siguen insultando a los políticos, la mayoría que yo conozco tienen cuero de elefante y no les importa y siguen en el puesto. No es insultándolas, no es atacándolas, a veces con muchas mentiras, a veces con la verdad, pero la clase política sigue siendo la misma. Si no hay participación ciudadana, si no se promueven esos nuevos liderazgos, no va a haber ningún cambio. Y el cambio, lamentablemente, tiene que salir de ahí, en donde peor estamos, que es el Congreso de la República. Y entonces aquí deberíamos de empezar a promover la búsqueda de un grupo de 2 o 3 personas que convoque a una especie de pacto de la Moncloa, en donde se toquen 4 o 5 grandes temas y nada más, para que se ordene la casa, se hable de certeza jurídica y sobre todo paremos esta caída, caminemos hacia adelante, pero una población que deba de exigir y que no se deje. Eso es lo más importante, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Esta población es demasiado buena, tiene tantos problemas personales y familiares que prácticamente lo que ha creado es una apatía ante sus gobernantes, quienes buenos o malos, todos son calificados de ladrones y de corruptos, y prácticamente ya no les importa quién gane, buscan que gane un amigo para que les dé una plaza, para que los ayude un poquito, y hemos perdido ese tema de escoger realmente a quién nos gobierna para que represente ese sentir de la población. Yo la verdad que ahí lo dejo, Carlos, dándole muchas gracias a Vea Canal en primer lugar, y muchas gracias a tu persona en esta oportunidad por el diálogo que tuvimos, coincidimos en todo lo que hablamos, y sobre todo dándole las gracias a la gente fiel a Vea Canal, que a pesar de los ataques y de todo lo que ha tenido en contra, pues sigue teniendo un rating bastante alto, y seguidores del canal y seguidores de lo que aquí hablamos existen muchos, aunque les duela a otros. Muchas gracias, Robertín. Gracias a Roberto Alejos por su participación. Esto es coyuntura nacional. Tocamos unos temas importantísimos. Como dije yo, estamos presentando la radiografía de lo que creemos, tanto Roberto Alejos como este servidor y ustedes, de lo que va a pasar en los próximos 60 días, porque diciembre se va a ir. Hay que tomar en cuenta de que la pandemia existe, el COVID existe. Tomemos nuestras medidas, usemos nuestra mascarilla, lavémonos las manos, mantengamos el distanciamiento social. Eso para que no nos pase lo que les está pasando a algunos países, sobre todo en Europa, que están volviendo a cerrar. Están asustando con el petate del muerto de que van a volver a cerrar al país, y yo creo que eso no se va a dar. Es decir, no se debiera de dar si nosotros colaboramos, si nosotros mantenemos nuestro distanciamiento social, si nosotros nos lavamos las manos y mantenemos todas las medidas sanitarias que nos están recomendando para que no se propague el virus. Creo que la posición del político, del analista, es válida. Hay que reconstruir el país, hay que sacarlo adelante, hay que tener mística, no hay que hacer partidos políticos alrededor de un amigo, de un cacique, de un dueño de una ficha.
porque esto ya se perdió la mística, se perdió la ideología del partido, de qué es lo que propone, para quiénes, qué cambios realmente quieren hacer. Esperamos que limpien la casa con todos los que se han llevado la plata. Ahí hay 122 millones que dijo el señor presidente que estaba seguro que nadie los iba a reclamar y que quería esa plata para dárselas a las víctimas de este último fenómeno natural que nos vino a azotar a los guatemaltecos, sobre todo a los hermanos de Puerto Barrios, de Petén, de Cobán, que les mandamos nuestro abrazo y nuestra solidaridad para que vamos a salir adelante, porque como dijo un amigo, solo el pueblo salva al pueblo. Muchísimas gracias y nos vemos el otro lunes en otra coyuntura nacional. Muchísimas gracias por su atención.